Los glóbulos blancos o leucocitos son células que dentro de su estructura sí poseen núcleo, gran diferencia con los eritrocitos. En este caso los glóbulos blancos no contienen hemoglobina, por lo tanto dentro de su función no está el transporte de oxígeno. ¿Cuál es la función entonces de estas células? Es la protección frente a elementos extraños en el organismo. Por lo tanto, se está indicando acá que los leucocitos o glóbulos blancos corresponden a nuestro sistema inmunológico, es decir, nuestro sistema de defensa frente a elementos extraños. El promedio de vida que tienen los glóbulos blancos o leucocitos va a variar dependiendo el tipo de leucocitos, porque los glóbulos blancos no son solo un tipo celular, sino que es un grupo de células, dentro de los cuales se mencionan acá neutrófilos y basófilos. A ver, el promedio de vida depende entonces para cada leucocito. En el caso de los neutrófilos, el promedio de vida es más o menos 7 horas, en tanto son unas cuantas semanas para el caso de los basófilos. No voy a entrar en más detalles sobre los glóbulos blancos, porque eso es parte de la materia del electivo de biología en donde se revisa sistema inmunológico. La cantidad de leucocitos por ml de sangre es más o menos unos 9000, y donde se producen estas células en el mismo lugar en donde se producen los glóbulos rojos, es decir, en la médula ósea roja. Por último, dentro de los elementos figurados analizamos las plaquetas o trombocitos, las cuales corresponden a fragmentos o trozos de citoplasma de unas células llamadas megacariocitos, y su función es participar en la coagulación sanguínea. La cantidad de plaquetas en sangre es más o menos unas 300.000 por ml de sangre, y la producción es idéntica al donde se producen los glóbulos rojos o glóbulos blancos, y corresponde a la médula ósea roja. Lo que estamos viendo ahora en pantalla es simplemente la representación de la proteína que contienen los glóbulos rojos en su interior, la cual corresponde a la hemoglobina, cuya función, ya habíamos mencionado, es el transporte de oxígeno. Simplemente un pequeño detalle, indicar que en la parte inferior de la pantalla ustedes están viendo un link, el cual corresponde al sitio específico desde el cual obtuve esta imagen, para que después no digan que estoy sacando las imágenes desde las diapositivas de las clases. La hemoglobina es una proteína que tiene 4 subunidades, presentando estructura cuaternaria, y contiene en su estructura un ion ferroso. La función de la hemoglobina, ya la habíamos mencionado, es transportar oxígeno. Pero, pregunta, ¿cuál es el ion ferroso? Bien, para los que se acordaron, el ion ferroso es el Fe2+. Como pena la nomenclatura inorgánica, ¿eh? Como pena. Vamos a revisar ahora este gráfico, el cual habla de saturación de hemoglobina con oxígeno. Fíjense en el eje X. El eje X indica presión de oxígeno en el plasma. A ver, cuando uno habla de algún tipo de sustancia, generalmente tiende a hablar a niveles de concentración, porcentajes, molaridad, etc. Pero cuando uno habla de gases, es mucho más común hablar de presión de un gas que de la concentración de un gas. Por lo tanto, cuando hable de presión de oxígeno, lo vamos a interpretar como concentración de oxígeno. O sea, a mayor presión de oxígeno, mayor concentración de oxígeno, y a menor concentración de oxígeno simplemente será una menor presión. Si nos situamos ahora en el eje Y indica porcentaje de saturación. ¿Qué es esto? A ver, el porcentaje de saturación tiene que ver con lo siguiente. Vamos a ver que en nuestro organismo hay una cierta cantidad de hemoglobina, pero cada vez que nosotros realizamos el proceso de inspiración correspondiente a la ventilación pulmonar, estamos ingresando una cierta cantidad de aire, el cual lleva oxígeno, hacia nuestros pulmones. En ese instante les pido imaginarse más o menos lo siguiente. Imagínense que el oxígeno
son miles y miles de pasajeros que están esperando cada uno de ellos un taxi para poder recorrer todo el organismo. ¿Cuáles van a ser los taxis que están esperando estos oxígenos? La hemoglobina. Por lo tanto, hay una cantidad de taxis limitados dentro de nuestro organismo, que es la hemoglobina. Pero el oxígeno puede ser muchísimo. Por lo tanto, cuando uno inspira, está ingresando una gran cantidad de oxígeno, por lo tanto muchos pasajeros. Pero eso no significa que todos ellos van a ir a recorrer nuestro organismo. ¿Por qué? Porque hay una cierta cantidad de hemoglobina que está limitada. O sea, hay una cierta cantidad de taxis. Por lo tanto, una vez que esos taxis se llenen, se van a recorrer el organismo. Los taxis, a medida que van avanzando por nuestro organismo, o los glóbulos rojos con hemoglobina que llevan oxígeno, van avanzando por nuestro organismo, van a ir llegando a los tejidos. Y al momento de llegar a los tejidos, los taxis se detienen, los pasajeros se bajan e ingresan a los tejidos. Por lo tanto, la hemoglobina suelta o libera a este oxígeno para que el oxígeno pueda ingresar a los tejidos. Si nos centramos ahora en la parte derecha del gráfico, vamos a ver que, de acuerdo al eje X, es donde hay una mayor presión de oxígeno. O sea, ¿en qué parte de nuestro organismo nos encontraremos en este momento? A nivel de los pulmones, específicamente a nivel de los alvéolos pulmonares, porque es allí en donde hay una mayor cantidad de oxígeno, el cual llega hasta los pulmones mediante el proceso de inspiración. O sea, es allí en donde hay una mayor cantidad de pasajeros esperando taxis. Por lo tanto, asimismo, si nos situamos en el eje Y, vamos a ver que es en donde hay un mayor porcentaje de saturación de hemoglobina. O sea, todos los oxígenos llenaron todos los taxis, que son todas las hemoglobinas. Si ahora revisamos la parte izquierda del gráfico, nos vamos a dar cuenta que es, de acuerdo al eje X, la zona en donde hay una menor presión de oxígeno en el plasma, y de acuerdo al eje Y, el lugar en donde hay un menor porcentaje de saturación de hemoglobina. O sea, esta zona corresponde a los tejidos, que sería el lugar en donde el oxígeno es liberado de la hemoglobina e ingresa a los tejidos luego de haber recorrido nuestro organismo. Podemos concluir entonces que, de acuerdo al gráfico que se muestra, a mayor presión de oxígeno hay un mayor porcentaje de saturación de hemoglobina, en donde HB corresponde a la abreviación de hemoglobina. Si revisamos a continuación el esquema que se muestra en la parte superior, vamos a ver que la situación A, ¿qué es lo que indica? Que la hemoglobina se une al oxígeno y se forma HbO2. Esta HbO2 recibe el nombre de oxihemoglobina, o sea, es la hemoglobina que está cargada con oxígeno. ¿En qué lugar ocurre esta situación? Como se indica abajo en rojo la letra A, esto ocurre en los alvéolos pulmonares, tal cual como se los mencionaba entonces, es el lugar en donde ocurre la carga de hemoglobina. Luego, la situación B dice que ocurre en los tejidos, que es la descarga de hemoglobina. Y claramente es así, porque la situación B, según lo que describe el esquema de la parte superior, es el lugar en donde la hemoglobina se separa del oxígeno para que de esta manera el oxígeno sea liberado y entregado a los tejidos.